Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy le agradezco a mi amigo y general Miguel Aparicio por haberme recibido en su casa, porque nos va a contar algunas de las bendiciones disfrazadas que ha tenido en la vida, que han sido múltiples, y lo que nos ha traído hoy a ser amigos inclusive aquí en Miami. Entonces, en este recorrido de muchos años nos hemos encontrado que tenemos amigos en común, y bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar con, después de saludar a mi querido general y decirle que la idea de este conversatorio es de que vamos a hablar sobre las reflexiones que tú has acumulado a lo largo de la vida. Empecemos por recorrer tu entrada al mundo de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Cómo fue eso de que te cambiaste de ser sacerdote a médico y terminaste siendo militar? Bueno, interesante. Justamente me llamó la atención cuando me invitaste a este programa tuyo para compartir estas experiencias sobre las bendiciones disfrazadas, porque uno en realidad en su vida nunca sabe lo que va a hacer en el futuro. Y te comenté en aquella oportunidad que siendo niños vivíamos nosotros en San Antonio del Táchira y estaba estudiando yo primaria. Nos hicieron en el grupo escolar una especie de entrevista o de encuesta de qué queríamos ser en el futuro. ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? Calculo yo que tendría como 10 años, 11 años, 10 años más o menos diría, porque en aquella época se acostumbraba que los muchachos de cuarto grado les hacían encuestas y la iglesia los llamaba para que se fueran al seminario. Es decir, ya cuando uno iba a quinto grado, los que querían ser sacerdotes iban al seminario. Imagínate un muchacho de quinto grado, era un No, es que yo tuve bebé. compañeros que entraron, estuvieron un rato en el seminario y después se Sí, salieron. entonces yo llené, recuerdo la hojita, cuando llené la hojita escribí, yo quiero ser médico. Pero a la vez, en mi casa, mi abuela me insistía mucho y mi papá no tanto, porque mi papá era militar y en realidad tenía otro tipo de actividades e inclinaciones. Pero mi abuela me decía que yo iba a ser sacerdote, yo celebraba la misa con mis hermanos, con los amigos, le daba la comunión, agarraba un cambur y todo el mundo decía, no, Miguelito, como me decía en aquella época, va a ser sacerdote. Bueno, así es la vida. Y recuerdo que mi padre me dijo, cuando se presentó la oportunidad, me dice, bueno, vamos a hablar con el padre de la iglesia para que te haga abrir el camino para que entres al seminario, el seminario de San Cristóbal. Y nos fuimos a dicha entrevista. Yo callado la boca, no le dije lo que había escrito ni nada. Muchacho temeroso del padre y todo. Y llegamos allá justamente con el sacerdote y el sacerdote me pregunta, hola, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo le digo, bien, bien. ¿Llenaste la hojita en el grupo República de Cuba, donde yo estudiaba en San Antonio del Táchira? Y le dije, sí, yo la llené. ¿Y qué escribiste en la hojita? Le dije que yo quiero ser sacerdote. Cuando sea grande, quiero ser sacerdote. Ah, muy bien, está bien. Bueno, mijo, espérame allá afuera, voy a quedarme aquí con tu papá y entonces vamos a canalizar todo para que pues te vayas al seminario. Yo salí, me senté afuera, esperé un rato, como a los 10, 15 minutos salió mi papá, se quedó viéndome muerto en la risa y me dice, no, vámonos de aquí, chico, tú no vas a ser sacerdote, tú escribiste otra cosa que vas a ser médico. Y nos fuimos y entonces hasta ahí llegó mi carrera Tu carrera de de sacerdote. sacerdote. Sí, terminó de Y, cosas de y, muchacho. claro, y cuál fue entonces el paso de médico a militar? Porque, o sea, porque además de que tú eres militar de la Guardia Nacional. Entonces, Sí. esa transición debe ser Sí, interesante. después, claro, yo no quise, no, quizás lo tuve guardado toda la vida, mi inclinación es hacia la medicina, y me regresé otra vez, seguí mi bachillerato, luego me fui al liceo militar, al Jauri, mi papá me llevó y a otras hermanas mías les incluyó en el mundo de la educación, estudiar, era la costumbre de la época, las mujeres a ser maestras normalistas y los hombres normalmente a ser militares o a estudiar ingeniería, sobre todo ingeniería. A mí, yo me fui a la grita y lógico, la vocación de ser militar, mi padre era militar, creo que en esa época era cabo de la Guardia Nacional, de esa Guardia Nacional
que es querida o que fue querida por todo el mundo y que la sigue la gente queriendo, pero esa Guardia Nacional respetada. Y yo estando en el liceo militar le dije a mi papá que yo quería ser Guardia Nacional. Y mi papá me dijo, no, tú no vas a ser Guardia Nacional, tú vas a ser oficial y vas a ser general si te vas a meter, pero Guardia Nacional soy yo. Bueno, total que yo seguí en el liceo militar, me vine a la escuela ya con tercer año, que era el ingreso, y no pasé los exámenes por falta de peso y por estatura. No tenía la suficiente estatura y falta de peso. Me regresé a la grita a continuar mi bachillerato y me incliné hacia el área de ingeniería. Me metí a estudiar ciencias, porque habían dos ramas, humanidades y ciencias. Me metí hacia el área de ciencias y iba muy bien toda la materia. De pronto vino un oficial, era subteniente, gran amigo mío que llegó a general, Ruiz Padilla, José Ángel Ruiz Padilla, invitó a los cadetes, a los alumnos que queríamos ser cadetes, y me volví a anotar otra vez en la lista sin decirle nada a mi padre. Yo inclusive firmé los papeles y todo, y no le quise decir nada que yo me iba a regresar otra vez a probar suerte en la escuela. Cuando llegamos a la escuela, al patio de honor de la escuela, tenía la escuela militar a la izquierda y la de FUFAC a la derecha. Y el dilema, ¿a cuál me meto? ¿Al ejército o a la Guardia Nacional? Entonces me puse a pensar Eso y era ahí le en los dije, próceres, ¿no? sí, en los próceres están las dos Están escuelas. las dos escuelas. Yo le dije al teniente, no, vamos, mi teniente, yo voy para la Guardia Nacional porque mi padre es de la Guardia y yo soy Guardia Nacional. Y me fui a la FUFAC. Total que nos metimos ahí a presentar los exámenes y ya pasé el examen físico, Ya pasé de habías crecido, estatura, ya habías ya crecido. había crecido, ya había engordado. Y una cosa curiosa, increíble, creo que éramos 20 alumnos del Liceo Militar que llegamos a la IFOFAC en 1964. No éramos cadetes todavía y en ese año los exámenes iban a ser, el examen de admisión iba a ser en agosto. Resulta que la escuela necesitaba cadetes para una parada que tenía porque venía un presidente, un señor presidente y un señor general. Charles de Gaulle venía a Venezuela de visita y entonces a nosotros, sin ser cadetes, nos uniformaron y nos metieron en el pelotón de cadetes de la IFOFAC. A mí, con la buena suerte, nos bajamos al aeropuerto de Maiquetía, me tocó la primera línea y vi al presidente Charles de Gaulle. El presidente venezolano era Raúl Leoni, padre de mi gran amigo Raúl Leoni. Y de mi socio. Ah, y tu socio, que es la coincidencia, lo que es la coincidencia del mundo. Y yo recuerdo al presidente Leoni, iba acompañado de una niñita que tendría 12, 13 años. Y a mí me llamó la atención la niñita. Quedé prendado de la niñita, que era la hermana de Carmen Sofía. Era una niñita en esa época. Y siempre me quedé enamorado de la niñita. Yo, un muchacho de 16 años, pendiente de la muchachita que iba con el presidente. Imagínate, la altura mía de ni siquiera era cadete a la hija del presidente. Bueno, pasaron los años, vi al presidente Charles de Gaulle a 1 metro de distancia, inmensamente alto. O sea, yo creo que medía como 2 metros. Casi él medía 1,98. Sí, es alto. Y la prestancia y haber tenido la suerte y el honor de haber conocido a un héroe de la Segunda Guerra Mundial y al presidente de Francia. Bueno, me regreso a la escuela, presentamos los exámenes, quedé esta vez seleccionado, entramos al periodo preparatorio, ya sí le dije a mi padre que ya había sido aceptado en la escuela, busqué la maleta, busqué todas mis cuestiones y me regresé a la EFOFAC a iniciar mi carrera militar. La competencia creo que éramos 250 aspirantes que nos aceptaron. De esos 250, a los 3 meses de entrenamiento, que es fuerte el entrenamiento para los cadetes, tuve la suerte de, quizás la preparación que traía, los estudios, los conocimientos, de ser distinguido, que éramos 4, de ser distinguido entre los primeros 4 cadetes de la escuela. Ahí empezó tu carrera. Y ahí comenzó mi carrera siempre, y preocupándome siempre mantener los primeros lugares de mi promoción, hasta pues llegué al Fere Mayor de mi promoción con mucho honor, mucho orgullo, y
y me río ahorita a esta altura de mi vida, la edad que tengo, mis compañeros, muchos de ellos me llaman todavía mi alférez mayor y compañeros de otra fuerza. Y yo digo, no vale, ya eso pasó en el tiempo, pero ellos recuerdan y Pero recordamos es la que, época fíjate, de... lo que tú me cuentas de que es importante estar entre los primeros siempre, porque todos los generales o los que ascendieron dentro de la fuerza de la Guardia, que son amigos míos, como son, por ejemplo, Manuel Simón Lafay, No, fue alférez mayor también. sí, estamos hablando de Pico Espina, Uh-huh. Brillante oficial. pero él llegó a coronel, creo que Llegó a no, coronel, se retiró sí, porque, y pero es estuvo en mi que pieza, a ver en mi pieza cuando yo era alférez mayor, es correcto. Alejandro. Y después el otro era Marco Ferreira. Alférez mayor también. Sí, sí, Oye, pero puros alférez, como que tienes inclinación o para sea, yo conocer los tengo, alférez mayores de la profesión. debe ser que sabía escoger a los amigos, A ¿no? los amigos, sí, de verdad, Marcos es gran amigo mío, vive también aquí en Sí, los Estados Unidos. Tengo relación permanente con él y las estrellas de alférez mayor, no sé si quiere que... sí, sí, pues si puede mostrarla, sería Estas son, yo las recuerdo con mucho cariño. Aquí están mis 6 estrellas de alférez mayor, las últimas que usé. pero tenemos que ponerla, debería ponerla un día en un cuadro, o sea, lo que hizo recordando el mis presidente tiempos. Leoni con la banda presidencial era que en su biblioteca él tenía Sí, un fieltro rojo con, aquí tengo mi recuerdo de mis estrellas de alférez mayor, que un gran recuerdo, me las guardó mi suegra, por cierto. Ella me las tenía guardadas siempre y las recuerdo, las tengo con mucho cariño y siempre se las enseño a mis nietos y a mis hijas, mis estrellas de alférez mayor. es que creo que en tu familia sigue siendo la rama militar importante, pero ya hablaremos Es de eso. importante, pero ninguno de mis nietos, ni de mis hijas, ni de mis nietos se inclinó por la carrera militar. Tengo una nieta ahorita que está aplicando, Dios quiera que quede en el área de donde ella desea, la parte de De la la naval. naval, en Nápoles o en la Fuerza Aérea. Está estudiando ahorita para el curso de pilotaje, se lo está pagando su abuelo paterno y es una brillante estudiante, es una niña belleza. Y mis niñas, tuvimos 3 hijas, ya tú las conoces, las has oído por la referencia, brillantes profesionales y excelentes madres y esposas. La hija nuestra mayor, pues se inclinó por el área, es economista. Mi segunda hija es arquitecto, brillante arquitecto también. Vive en Montclair, Virginia. Zaida vive aquí en Pembroke Pines, cerca de nosotros. Y mi tercera niña, la más chiquita, que yo la llamo el bordón nuestro, es abogado como su mamá. Y mi esposa también es abogado. Eso sí, nunca me gusta sentarme en el medio de las dos. No, me Porque imagino. hay un dicho que dice, entre abogados No no te- te sientes. y tú sabes que es interesante lo que tú estás contando ahora de la familia, porque yo recuerdo que en una reunión de liderazgo que tuvimos con el general Olavarría, que era del ejército, Ujú. él nos hizo un comentario que para mí fue me quedó muy marcado. Él dice que cuando él empezó los programas de liderazgo con los cadetes, una de las primeras cosas que hizo fue que reunió a los 120 cadetes que entraban a la escuela, al ejército, y les dijo, ¿cuántos de ustedes quieren ser generales? Y todos levantaron la mano. Y entonces él dijo, bueno, yo les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que solamente 2 o 3 podrán ascender a generales, porque no era como ahora que todo el Sí. mundo es general, hasta aunque tenga una bomba de gasolina. Pero eso mejor no lo hablo porque es que yo tengo mi aversión a esa parte del régimen, ¿no? Pero en aquella época los generales eran generales, en la época de la democracia. Y recuerdo entonces cuando él dice, solamente 2 o 3 podrán llegar a ser generales o almirantes. Este, la segunda cosa que es importante se divide en 2 partes. Para que ustedes lleguen a generales o almirantes, tienen que seguir estas 2 reglas. Una, tienen que leer todo lo que pase por sus manos porque tienen que aprender de todo en la vida. Segundo, tienen que escoger muy bien a su mujer porque hay mujeres ancla y hay mujeres boya. Y en el caso tuyo, tu mujer ha sido una mujer boya que te ha jalado porque ha estado siempre contigo, jalándote en todos tus programas. Cuéntanos cómo ha sido esa vida de casado, porque ya tú tienes varios años de casado. Sí, fíjate que lo que me estás refiriendo es interesante. Justamente siendo yo alférez mayor y estábamos en los Juegos Interinstitutos Militares, la que hoy es mi esposa, mi Talli, como yo la llamo,
era madrina del equipo de gimnasia de la EFOFAC. Y mi relación con la madrina era, con la madrina, porque eran varias de varias disciplinas, eran relativamente muy pocos. Mi relación más directa era con la reina de la escuela, con la que prácticamente teníamos un noviazgo informal, pero éramos la reina de la escuela con el alférez mayor. Y resulta de que un día que terminamos una de las competencias en el gimnasio de la Academia Militar y la EFOFAC, yo voy caminando hacia la EFOFAC y viene un compañero mío, Calderón Rivera, Rigoberto Calderón Rivera, su nombre, que llegó a teniente coronel. Él va acompañando a la que Dios me tenía predestinado para que fuera mi novia y mi esposa. Yo voy adelante con otros compañeros charlando y Calderón me llama a mí, especialmente a mí, me dice, mi alférez mayor, mi alférez mayor. Yo volteo a ver qué le pasa a mi compañero. Me dice, usted es tan gentil, me ayuda a levantar a la señorita para que no se ensucie los pies, porque hay un charco aquí de agua para pasarla. Y yo me devolví, Como buen caballero. como buen caballero, y la agarré por un brazo, el brazo del lado derecho. Calderón la agarró por el izquierdo, la pasé y nunca más la solté. Inmediatamente en ese momento yo le dije, te invito a cenar en mi mesa. El alférez mayor comía con los tres alféreces auxiliares en una mesa central en la EFOFAC, ¿sabes? Y la invité a ella y probablemente invité a su mamá también, a la que iba a ser mi suegra, ni sabía yo. Y empezamos a hablar y ahí comenzó nuestra relación. Y Fíjate lo que son las bendiciones 50, sí, disfrazadas. sí. Si no hubiera sido por el pozo, a Y lo que mejor él no me lo hubiera hubieras llamado cargado. 10 minutos antes o 10 minutos que hubiera venido atrás, no lo hubiera visto, no hubiéramos, ¿Ves que esas son las que yo llamo bendiciones sí. disfrazadas? Y bueno, somos padres de 3 niñas, como ya son mujeres, tenemos 8 nietos y, y la felicidad, pues, y aquí Es que estamos, es una vida plena de familia. sí, de familia, de cariño, y yo toda mi vida se lo he agradecido. Estudiamos, nos fuimos los dos a la universidad después que siendo novios, nos fuimos a la Universidad Santa María a iniciar los estudios de Derecho. Luego nos fuimos después a la Universidad Central, ya estando casados, continuamos nuestros estudios y hasta que salió el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Pero previo a eso, recuerdo, ¿no? Esto es una anécdota de FUFAC. Estando yo en cuarto año, ya para graduarme, también nos hicieron una prueba, una evaluación académica sobre para qué servíamos nosotros en el futuro. Y recuerdo al psicólogo nuestro que me hace una prueba y me dice, Aparicio, ¿qué haces tú aquí en la escuela? Yo le digo, no, yo quiero ser oficial, y soy el alférez mayor. Me dice, no, es que aquí en la prueba que tengo, tú sales bueno para ingeniería. Yo le digo, yo para ingeniería, no vale, yo soy bueno en derecho, bien mis notas y aquí no tengo problema. Me dice, no, aquí te sale que tú eres buenísimo para ingeniería. Y deberías de verte si estudias ingeniería. Le dije, no, no, déjame tranquilito. Y cuestión, pues de ahí de la escuela me gradué y seguí estudiando derecho. Como dices tú, una bendición disfrazada. Salió el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho del presidente Pérez. A mis hermanos todos, que somos bastantes, somos 17 hermanos, a 4 de ellos le dieron becas, fueron a estudiar ingeniería en diferentes países, Italia, Estados Unidos, México, y de pronto me llamaron a mí y nos llamaron a varios de mi promoción y de la promoción que era más antigua que la mía y menor que la nuestra, a ofrecernos una beca. Nos dieron 24 horas para escoger un país y una carrera de ingeniería. ¿Qué hacía yo en ese momento? Bueno, Dios me guió y me fui a hablar con un teniente coronel que fue mi doctor y al quien le agradezco mucho, el teniente coronel para esa época, Humberto Alcalde Álvarez. Sí, que fue después fue Después fue ministro de la ministro de defensa. la Defensa, somos muy amigos, viven ahorita en la Argentina, general de división. Y yo le dije, yo voy a estudiar ingeniería forestal. Me dice, ¿tú ingeniería forestal? Sí, yo quiero estudiar ingeniería forestal por la Guardia Nacional, que tiene la parte forestal. Y Alemania me dijo, estás equivocado en las dos escogencias que tiene. Estudia ingeniería de sistemas. Y yo le digo, ¿qué es eso? Dice, la ciencia del futuro. 1974. Dice, es la ciencia, la computación, lo del futuro, lo que vendrá.
Es que son en los años en que empiezan toda la gente No, como Bill Gates y Steve Jobs. comienza Es ahí cuando empieza el Silicon Valley. sí, el ciclo. Entonces yo le digo, y dice, Alemania, no, vale, vete para los Estados Unidos. Entonces, y en el logista, ingeniería de sistemas, Estados Unidos. Pero menos mal que tú eres una persona que sabías aceptar ese tipo de Claro, porque él recomendaciones. tenía más experiencia, él era ingeniero graduado en Brasil y su consejo fue fabuloso. Me aventuré y a California, llegamos allá, no sabía inglés, no sabía física, química ni matemática. No importa, Ah, pero te graduaste. no, no solo me gradué, sino que nos metimos a estudiar todos en el college, muy responsablemente, a estudiar esas tres Marías, y las llegamos a dominarla, y tuve un profesor que es importante que la gente que nos está que nos va a ver, conozca el secreto de las matemáticas, que la aprendí de este profesor, Mr. Michael, que fue, ya no sé si estará vivo todavía, fue mi profesor de cálculo y yo fui su asistente en cálculo con él en la universidad y me dijo, el secreto de la matemática, me preguntó, ¿cuántas operaciones matemáticas existen en la vida? 4. Cuatro, no hay más. Sumar, Restar, restar, multiplicar y multiplicar y dividir. dividir. Él me decía, Mr. Aparicio, esas no hay más. Todos los demás son combinaciones y todo lo demás. Siempre sume todo el tiempo, sume amigos, sume buenas relaciones, sume comida, sume todo, algo que siempre lo llene a usted, su espíritu, su alma, para que usted sea un buen ciudadano. Multiplique cada vez que le den una oportunidad, porque va a tener 2, 3, 4, 100, X veces más de lo que usted tenía. Nunca restes, porque pierdes parte de lo que tiene, ni jamás divida, porque ese no es el Es fin de los seres es humanos. una manera acelerada de perder todo. Sí, porque pierde. Eso se lo deja al arte de los militares que lo requieren para poder ganar las guerras. Pero en la vida en sociedad, la vida en común, haga eso, sume y multiplique todo el tiempo, porque va a ser usted feliz todo el tiempo y así es la Y es realidad. así tu vida. Así es la realidad. Por eso estamos aquí, diría yo, Es así. sumando amigos, sumando Es conocidos y cierto, sumando. definitivamente. Y ahora yo quisiera que resumamos un poco la carrera militar desde que entraste de cadete hasta que llegaste a general, que una de las cosas es que te entregan la espada cuando llegaste a general, te entregaron la espada, la réplica de la espada de Bolívar, que se la podemos mostrar a la gente también, ¿no? Sí. Pero arranquemos desde que eres cadete. Lo primero que te entregan como cadete. Como cadete te entregan la daga, que es el símbolo de los cadetes. Luego, si me permite, Sí, claro, es que la idea es que tú lo muestres todo. tenerlos por aquí para mostrarlos. Este es el símbolo de los cadetes, la daga de los cadetes que me la dieron cuando yo llegué a general, ya después como un recuerdo de haber llegado a general, me la dieron los oficiales. Este es el símbolo, una vez que pasan los 4 años, a todos los cadetes nos entregan el símbolo del mando. Este es en Venezuela, el sable, y creo que en todos los ejércitos del mundo le entregan a los oficiales al graduarse el sable que es el símbolo del mando. En todos lados lo tenemos y cuando llega a general, que es el sueño de todo militar, los oficiales, los de Venezuela, solo los de Venezuela, recibimos la réplica de la espada del Libertador, que es una réplica de esta espada que el pueblo del Perú le dio al Libertador en 1824 en gratitud por Bolívar haberle dado su libertad. Es única, una pieza única, y es el orgullo de todos los Claro, generales. Desgraciadamente, con los años ha sido degenerada, pero esperamos que con el tiempo ese honor de tener una espada, una réplica de la espada del Libertador, la volvamos a retener en y Venezuela y vuelvo, que sea vuelvo a tener, símbolo vuelvo de a los tener, verdaderos generales de honor que luchamos por el país, por la libertad y por la democracia. es Esta es correcto. una pieza única de verdad, que es la Y herencia para además es hermoso. nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos y las generaciones del futuro. Así es. Uh -huh. Tú sabes que en general a ustedes, por ejemplo, les enseñan en las escuelas militares siempre a recibir órdenes y no cuestionarlas. Entonces, ¿cómo es ese proceso dentro de Miguel Aparicio para, porque me imagino que en algunos casos te dieron algunas asignaciones que realmente eran miserables, eran terribles en la vida de uno, o nunca te tocó estar en algún sitio?
que tú dijiste, esto es un castigo? No, sí tuve misiones muy especiales, como no, de cadete, de oficial. Estuve director de la Escuela de Guardias de Punta de Mata, donde recibí una de las tareas, tenía que separarme de la familia porque mi familia estaba en Caracas, no podía llevar a mi esposa y a mis niñas a Punta de Mata porque no sabía primero cuánto tiempo iba a estar. Normalmente era un nombramiento de 1 o 2 años. A mí me dejaron allá 2 años. Preferí que mi familia se quedara en Caracas, Eso manejada después por se mi convirtió esposa. en una de las zonas petroleras más importantes de Sí, sí, Venezuela. importante. Tuve la suerte de conocer muchos amigos y tenía la tarea de formar guardias nacionales. O sea, me convertí. Hoy en día es increíble que esos muchachos que acaban, digo yo muchachos porque le llevaba unos años a ellos, me recuerdan, me escriben todavía y me dicen, me siento orgulloso de usted que fue mi maestro, porque una de las cosas que yo hice en la escuela de guardias, que me llamó la atención y a ellos le llamó la atención, es que cuando yo llego veo en una escuela un calabozo. Y entonces yo pregunté que por qué tenían un calabozo en la escuela. Entonces me dicen, no, es para que cuando los alumnos se portan mal, meterlos en el calabozo, 5, 8 días, X días. Le dije, no, calabozo clausurado. El alumno que se porte mal que tiene dos opciones. Recibe un castigo que sin salida o un castigo normal para cualquier tipo de otra actividad o se va de la escuela, pero el calabozo no. Ese calabozo luego lo ampliamos para la biblioteca donde los aspirantes a guardias nacionales iban a estudiar. Y eso era lo que decía el general Olavarrieta, es estudiar, leer y conocer las cosas interesantes de la vida. Por eso yo no sé si todavía en Punta de Mata, en la escuela de guardia, existe el calabozo, pero yo lo eliminé. En tu época estaba eliminado. Eliminado, sí, porque no podía tener un calabozo, una prisión para meter a los muchachos como castigo, no. Ahora, tú sabes que cuando a mí me contó un psiquiatra muy amigo mío, que se llama Omar Orama, bueno, no es amigo mío, es un psiquiatra profesional que, o sea, él siempre me decía, yo no soy amigo tuyo, yo soy el doctor con el que tú puedes hablar. Claro. Y una de las cosas que él me comentó fue que en un punto lo invitaron a dar una clase de liderazgo en las escuelas militares, ¿no? Y él era ya los altos oficiales, la escuela de alto mando. Y entonces le dicen, él se presenta y la primera cosa que dice, mire, yo tengo un problema porque a mí me están diciendo que yo tengo que entrenarlos a ustedes a tomar decisiones cuando ustedes han estado acostumbrados a recibir órdenes. Uh-huh. Y en este caso ustedes van a tener que tomar decisiones que muchas veces pueden ser correctas o incorrectas, pero es algo a lo que no han estado expuestos. Fue la última clase que lo invitaron porque... Sobre la toma de decisiones es importante, sobre todo en la Guardia Nacional, porque primero que nada tú estás solo. Es decir, de subteniente normalmente inclusive estás en un puesto en el cual las decisiones las tomas tú, no tienes que estar consultando al capitán, al mayor, al coronel ni nada. Son decisiones si metes preso a alguien, si le retienes el contrabando a alguien o cualquier tipo de actividad conexa con la vida de la Guardia Nacional. En ese sentido, los oficiales de la Guardia Nacional se van formando de manera individual para la toma de decisiones prácticamente desde que nacen, desde que salen de la escuela. Muy diferente a un oficial del ejército que está encuadrado en una formación y no depende de él cualquier tipo de decisiones que toma, porque siempre tiene el superior arriba que es el que le limita a tomar las decisiones. Experiencias bonitas también las tuve yo, diría, en la necesidad que el país requería yo fui comandante del destacamento móvil número 51, que era el destacamento encargado de todo el control urbano de la ciudad de Caracas y del estado Miranda. Tuve la oportunidad de estar en contacto directo con los gobernadores, con el presidente. Mi unidad era la reserva estratégica de la Guardia Nacional y del presidente. Para cualquier tipo de movimiento y actividades en Caracas éramos los encargados de todo el mantener la paz y el orden en la ciudad. Y eso era en la época de Fue la Carlos Andrés época Pérez. del presidente Carlos Andrés Pérez y cuando estaba, Jaime Lucinchi, sí, cuando estaba el Contreras Laguado de gobernador del del Distrito Distrito Federal, Federal. sí. Terminé mi periodo en el móvil y me pidió la Guardia Nacional otra actividad. Era la primera actividad que fue para mí bastante noble, diría yo, fue trabajar como agente encubierto en la frontera para preservar la frontera entre el Zulia y Táchira.
sin cédula, sin carnet y sin nada, justamente para conocer todas las cosas que suceden en la frontera, narcotráfico, ¿qué te digo yo? Contrabando, el abigeato y todas estas actividades. Yo trabajé en un restaurante, mejor dicho, un restaurante, en un hotel, el Hotel Ureña, el Hotel Aguascalientes, con 2 oficiales más. Uno de ellos falleció, ya llegó a general de división, y trabajamos ahí. Yo trabajaba como mesonero, otra vez tendiendo las camas. Era solamente para estar pendiente cuál era la vida Que había en la que había frontera. ahí. Teníamos que pasar para la frontera, con los riesgos que significa para una gente encubierto, moverse por un lado y para el otro. Luego, pues, ascendí a coronel primero de mi promoción, y fue cuando me mandaron para Punta de Mata, y luego seguí mi carrera, me cursó en el IAED, hasta que me iba a llegar al primer año de ascenso a general, y no ascendí. Cosas de la vida. Siendo el primero de la promoción, y Política. entré en Presiones políticas. intereses, quizás, no sé, que nunca indagué sobre a qué se debió eso, porque no quiero mencionar el personaje que prácticamente me truncó la posibilidad de haber llegado, de haber ascendido a general ese año, porque quizás hubiera tenido la oportunidad de ser, ascendiendo primero, haber llegado a comandar mi fuerza en la oportunidad de ascender a general de división. Tenía 2 opciones: quedarme o irme. Y un general, por quien le tengo mucho cariño, falleció el año pasado, me pidió que fuera su ayudante general, que me quedara, ver la posibilidad de que el año siguiente se Que reconociera. ascendieron. Y me quedé siguiendo su ayudante general, el general José Francisco Redón Reyes. Fui su ayudante general de la ayudantía general. Después él llegó a comandante general de la Guardia y ascendí a general. Y él me dijo: Aparicio, vas a ir a comandar el Comando Regional 7, donde él había sido como jefe del Regional 7 algunos años atrás, y tuve la suerte y el honor ahí de desplegarme como general y ejercer el mando en 4 estados: Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Conocí a los gobernadores, me interrelacioné con todos ellos, y tenía grandes amigos allá, el general Ángel Cartaya Parra, por la Fuerza Aérea. Ahí tuve unas experiencias únicas. Me hice muy amigo de la Fuerza Aérea. Ahí sumaste. Todo el tiempo sumando. Tuve la oportunidad de probar y de volar todos los aviones de la Fuerza Aérea venezolana en ese momento. Con el general Filatov, que llegó a general de división. Siempre me escribe y charlamos. Y el general Anselmi, también llegó que llegó a comandante de la fuerza, era comandante del grupo F-16, me invitó para que probara como general volar en el F-16, y fue una experiencia única. Como yo se lo digo a mis hijas, a mis nietos y a mis amigos, montarse en un F-16 y estar, no sé, a 48.000, 50.000 pies de altura en el silencio del espacio y ver poco la curvatura de la Tierra, es una experiencia que uno vive quizá una sola vez en la vida, y por eso te digo, una bendición que yo le doy gracias a Dios hoy, la recuerdo, tengo mi diploma Y de la que, experiencia. fíjate, si tú no hubieras, probablemente aquí van las bendiciones disfrazadas, si no hubieras aceptado quedarte como ayudante No del hubiera podido general, experimentar no eso. hubieras podido experimentar. No. Bueno, yo aquí interrumpo un momento para leer una frase motivacional de alguna persona que tenga que ver con el área en la que la persona con la que estoy conversando ha desarrollado su vida. En tu caso, escogí una frase de George Washington, porque era un general, y es: la disciplina es el alma de un ejército. Hace grandes a los pequeños, valientes a los cobardes y formidables a los débiles. Y es cierto, o sea, yo pienso que primero que el general George Washington fue un estratega militar impresionante, evolucionó dentro del mundo de la política, porque gracias a él empieza el primer gobierno democrático de la Constitución americana, sin caer en el mismo juego de los políticos, porque él inclusive cuando se despide hace una serie de críticas y recomendaciones que no deben hacer los políticos, y que a veces vemos que no le escuchan con la atención que lo debían haber hecho.
Y es fundamental de que todos contribuyamos con esta disciplina, porque yo pienso que eso hace que funcione coherentemente un equipo, sobre todo como es una fuerza. Ahora, ¿qué tal si nos venimos a Miami? ¿Ok? ¿Qué es lo que tú puedes comentar que ha sido tu transición de venirte de Venezuela y donde tú tenías una vida relativamente confortable y para decidir empezar en una vida en los Estados Unidos donde yo a veces la llamo, estamos en los esclavos unidos y no en los Estados Unidos, ¿no? Pero aquí la vida es mucho más dura, es mucho menos acogedora para estar rodeado de la gente con la que uno creció, los amigos, etcétera. ¿Qué es lo que te trae a Miami? Bueno, fíjate que interesante tu pregunta con relación a eso. Como te comenté al comienzo, ya tenía una formación académica en los Estados Unidos. Estudié ingeniería en la Universidad de California, específicamente en la ciudad de San José, en San José State University. Y Corazón del Silicon Valley. El corazón del Silicon Valley. Y no solo eso, la primera universidad de California en esa oportunidad era esa, San José State University. Y me llamó la atención porque siguiendo el consejo del profesor, llegando allá y como llegué a tener la suerte del manejo de las matemáticas, tomé un minor en matemáticas, saqué 12 matemáticas y paralelamente me anoté y en vez de una carrera de ingeniería saqué en los 4 años 2. Saqué la ingeniería industrial y la ingeniería de sistemas. Con mucho orgullo tengo mis títulos guardados. Lamentablemente, yo me río ahora acá que digo yo, oye, tanto trabajo, y hubiera sabido, en vez de irme ido a California, me hubiera venido a Florida. Porque para trabajar en Florida como ingeniero resulta que me piden otra vez que tenga la licencia, que pida los papeles. Y yo le digo, pero yo vengo de una universidad tipo A, de los Estados Unidos reconocida. No, pero tienes que graduarte aquí en Florida. Y yo le digo, me extraña las cosas de la vida con la capacidad que uno tiene y el entrenamiento, pero bueno, así son las cosas de la vida. Es que aquí a veces hay cosas que el Sí, formalismo que debería. predomina sobre lo que Claro, el porque sentido si común. este es un país en el cual cualquiera con una profesión puede trabajar en cualquier lado, en cualquier área de su trabajo. Bueno, me vine para acá porque, aparte de eso, pues ya tenía una formación académica. Mi primera hija se vino hace 20 y pico de años, comenzó su carrera, su exploración con su esposo, hicieron su vida, comenzaron a salir los nietos. Comenzó el cambio político en Venezuela, donde el país, yo lo vi que comenzó a ir de bien para mal y comenzaron las primeras migraciones hacia acá. Luego mi segunda hija también se vino a los Estados Unidos, se vino a Washington, conoció, justamente trabajaba en una empresa importante en el área de ingeniería y de arquitectura, conoció al que iba a ser su esposo, se casaron también, empezaron a tener los muchachos, y luego la tercera vino a mi yerno, es un tremendo chef, lo escoge el Mario, se lo trae para acá también, y bueno, La familia completa. la familia completa acá, mis hijas, mis nietos y todo, quedábamos en Venezuela, mi esposa y yo, en una casa grande, bella, que la quería muchísimo, con un hombre que todos los días lo recuerdo, María Quinta María Auxiliadora, la Madre de Dios. Yo le iba a cambiar el nombre y mi esposa me dijo, no se te ocurra, porque es la mamá de Jesús. No, y no solamente eso, tú sabes que es la Virgen María Auxiliadora, la devoción a nosotros nos la crearon los padres salesianos, porque realmente Juan Bosco, cuando empezó con todos los programas de educación de los muchachos, él dijo que la única manera que podía hacerlo era si la Virgen lo ayudaba. Ajá. Y al punto de que la Basílica de María Auxiliadora en Turín la construye Don Bosco sin tener un céntimo y le dice, bueno, Virgencita, si tú decidiste que tú quieres tener aquí tu sede en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, tú eres la que me vas a proveer los reales. ¿Okay? Oye, Y de ahí en adelante no había semana en que a Juan Bosco alguien no, no le hiciera una donación. es que con lo que me acabas de decir, ya voy a comenzar a pedirle que me suministre los recursos suficientes porque quiero tener una casa con 3 habitaciones. Yo se lo digo, ¿no? Pero ya sé que es a María Auxiliadora la que le tengo que pedir, porque mi casa o nuestra casa en Venezuela se llamaba o se llama María Auxiliadora. Se la dejamos a una pareja de grandes amigos que la conservan y espero que la disfruten mucho porque tuvimos muchos recuerdos, vivimos 25 años, nos dio mucha tristeza, pues
cerrar eso, cerrar ese capítulo de Venezuela, pero como decimos nosotros, tú tienes que seguir adelante. Es decir, tengo toda la familia acá y Volvemos, son bendiciones disfrazadas. sí, Si no, estaría tu familia dividida. hoy en día pues vivimos aquí en Century Village, tenemos muchos amigos, muchas posibilidades. Eh, en la Acabas de avenida pasar a los toda la Navidad, Estados acabas de Unidos, pasar toda la Navidad con tu hija en sí, Washington. en Washington, disfrutando. Aquí en los Estados Unidos justamente sufrí del primer problema con la próstata que me originó llegar a producir lo Que ahí que es donde hoy, vamos a empezar a hablar ahora, sí, la transición de, del de, militar al médico, al médico, al empresario al y además de empresario, escritor. escritor. Ajá. Sí, Cuéntanos bueno, primero la de empresario y después la de escritor, porque debemos ir cerrando después el... sí, comencé justamente estando en Punta de Mata, mi hija más pequeña sufría de asma y para mí fue terrible y buscando siempre los remedios que los padres buscan para curar a los muchachos. Y conocí un cabo de la Guardia Nacional que me dio la receta para producir un jarabe que yo lo mejoré, le hice algunos cambios, quizás por curiosidad, por cosas de estas, y resulta de que ahí inventé este jarabe que se llama Bronpul. Mucha gente lo conoce, mucha gente lo ha tomado y quieren aquí un laboratorio producirlo. Además parece que fuera una colmena de abejas, ¿no? Sí, es que el 80% del producto es miel de abeja pura que tiene que sufrir su prueba para verificar si es que es buena. Luego tiene otros ingredientes especiales y gracias a Dios los que lo han tomado dicen que es una maravilla. Al extremo mi esposa dice, Miguel, ese producto tuyo es extraordinario y se lo ha recomendado a mucha gente. No lo hemos producido a nivel comercial, sino que cuando la gente lo necesita, nosotros se lo fabricamos, se lo producimos y los ayudamos y lo que recibimos de la gente es la gratitud. Luego, pues, en el año 2012, estando aquí en Miami, se me ocurrió montarme, mi yerno tenía una bicicleta con una silla muy delgada y yo imprudentemente, no sé, o desconocimiento, me monté y pum, a los 2 o 3 días empecé a sufrir de muchas ganas de ir al baño, a orinar. Era cada 5 o 10 minutos y yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y inmediatamente fui al médico y me dice, bueno, tienes la próstata recrecida, te está presionando la vejiga y tienes hiperplasia prostática. Vamos a hacerte los exámenes a ver qué tal en los resultados. En efecto, resultó ser hiperplasia prostática benigna, gracias a Dios. Esa bendición disfrazada me llevó a ir a las consultas, me mandaron los medicamentos tradicionales que le mandan a los pacientes, tansulosina, Secotex y todas estas cosas. Pero yo me los tomaba Que te crean dependiente de por y vida. me creaban dependientes sí, de por vida y me los tomaba, pero tenía efectos colaterales, me sentía mal, etcétera, etcétera. Y entonces un amigo mío de Venezuela, médico neurocirujano, que conocía mi caso del Bronpul, me dice, Miguel, ¿y por qué tú no inventas un producto que sea para a ti que te gusta la medicina natural para la A la próstata? próstata. Y bueno, ahí comencé yo a indagar, buscando, me fui como diría yo, a buscar los antecedentes prácticamente de la época de los egipcios hasta la actualidad y hacer ensayo y error en la casa, pruebas caseras, etcétera. Y me llevó un año hasta que di con la fórmula. Como a los 6 meses o a los 5 meses suspendí el Tansulón y el Secotex que me mandaba el médico y comencé a tomar mi producto artesanal, fabricado en mi casa. Yo estoy tomando tu producto desde hace por lo menos 6 años, creo. O Sí, sea, lo está tomando, sí. yo lo tomo regularmente y Sí. sustituí el Sow Palmetto. Porque yo originalmente tomaba el Sow Palmetto, pero entonces inclusive tú te encuentras de que el Sow Palmetto, si no es una concentración elevada, no surte el No, efecto. sí. Y entonces más bien lo que hacen es comercializar con él porque te dan unas dosis bajísimas. Sí, y a raíz de eso yo me mandaron el Sopalmeto también y por curiosidad un día mandé a investigar con unos amigos en un laboratorio la concentración que tú me estás diciendo y me di cuenta que la mayoría de la concentración era harina de arroz y lo demás es lo que dice la fórmula, un 20%. Entonces me di cuenta que en ese sentido, desgraciadamente la comercialización convierte esto en un negocio y son deshonestos con la gente que verdaderamente necesita el producto. Comencé a indagar y comenzó cuando el médico me revisa mi PSA, se da cuenta que mi PSA bajó muchísimo y me preguntó, oye, ¿te está haciendo efecto bien la medicina que te mandé? Y le dije, no, yo nunca me la tomé, estoy tomando esto. Entonces le dije que lo que yo estaba tomando, más o menos cuál era la preparación que tenía, se quedó sorprendido, me dijo, no, síguete tomando tu producto
Y bueno, lo llevé a nivel de laboratorio, fue aprobado por Venezuela, por laboratorio de la Universidad Central de Venezuela, registrado allá, me vine a los Estados Unidos, lo llevé a un laboratorio acá y también se interesaron en el producto y desde el año 2016 o 2015 lo estamos produciendo ya de manera comercial. Muchísima gente lo toma. Yo me pongo como prueba mis últimos PSA a mi edad que tengo ahorita, es 0,96. Los médicos se quedan sorprendidos y es un producto que yo se lo recomiendo a la gente y Bueno, utilizo justamente, este es el producto donde yo voy llevando a mi esposa, que es vamos a llamar el soporte. Ella es la que me la maneja molla, toda la la vida molla. de este producto y mis hijas que han tenido muchísima confianza con mi producto, hecho fundamentalmente de semillas y de la corteza del pumpkin o de la calabaza o de la uyama, como lo decimos en Venezuela, más otros ingredientes. Y gracias, Bueno, yo doy fe, e inclusive hoy me hice mi examen anual y en mi examen anual los antígenos prostáticos estaban por debajo de 1. wow, O sea que estoy bien. pues excelente. Inclusive, pero tú sabes que le pregunto todavía al doctor, le digo, doctor, ¿tú estás 100% seguro que los antígenos prostáticos es la única prueba de próstata o sigue siendo importante que a uno le hagan El tacto. el tacto? Me dijo, bueno, yo prefiero siempre hacer el tacto. Entonces le dije, entonces no importa, doctor, procede con el tacto Te conmigo, hiciste. pero porque yo pienso que, o sea, uno debe combinar todas las Sí, cosas y sí, tomar tu ProFlow, sí. hacerse sus antígenos y una vez al año chequearse. El ProFlow y la presentación vienen en estos envases, los tenemos en amazon.com, disponible para todo el público, para todo el mundo, en toda parte del mundo, en potecitos de 60 cápsulas. Y la Y, recomendación es tomarse dos, uno antes del desayuno y uno antes de acostarse. Es un excelente nutriente natural y orgánico para la próstata, hecho responsablemente, en el cual cada cápsula, como yo le exijo al laboratorio, debe tener todos los elementos que contiene en su fórmula, porque ese es el interés. Creo que es el producto más económico que hay en el mercado. Si yo revisan estoy las feliz. páginas de ¿Quién hace la Amazon, estrategia de mercadeo de? la estrategia de mercadeo me la hace mi mejor estratega, que es mi señora. Y claro, nos cuesta mucho porque el mercadeo requiere recursos económicos y nosotros lo único que tenemos es el corazón, el deseo, pero estamos buscando a alguien que nos ayude a impulsar pues la parte de mercadeo, pero ese es el deseo Y ahora nuestro. vamos a cerrar nuestra conversación con el libro. ¿Qué te inspiró a ti a escribir un libro? Bueno, es interesante. ¿Qué me llevó a mí a escribir un libro? Toda la vida me ha gustado escribir. Ujú. Siendo cadete escribía buenos ensayos. Después de oficial en la parte de ingeniería, quizás aprendí mucho en el área de ingeniería, sobre todo a los reportes de ingeniería que teníamos que reducirlos mucho en la presentación de los papeles, no por trabajo voluminoso. Y comencé a escribir mi primer artículo que lo llamé Los golpistas. Fue, si mal no recuerdo, en el año 99, cuando me fui a Maracaibo, ya como ingeniero, trabajando, asesorando una compañía, y se montó en el avión Francisco Arias Cárdenas. Era El gobernador que del fue Zulia. gobernador del Zulia. Yo cuando lo vi, de una vez, no sé por qué, esa bendición de Dios que me dijo, tienes que escribir un artículo sobre los golpistas, cómo estos golpistas, después de haber producido muertes inocentes en tantos venezolanos, hoy en día disfrutan de las mieses del poder, ¿no? Y escribí un artículo y fui criticado por el almirante Gruber Odremán por lo que había escrito contra los golpistas, porque me pareció injusto de que no recibieron ningún tipo de castigo por parte de la No, justicia. más bien les dieron un premio. Sí, les dieron un premio y Cógete a entonces Venezuela. y abrieron la posibilidad de que de dar un golpe en Venezuela en aquella época era un heroísmo. Y resulta de que hoy en día, pues, vamos a las circunstancias, el que diga algo, el que piense algo, lo meten preso de por vida, 30 años, por lo que sea. Entonces escribí mi primer artículo, Los golpistas, y luego seguí escribiendo. El Universal se interesó en mi manera de escribir, porque más que todo era dirigida hacia el régimen de Hugo Chávez. Escribí muchísimos artículos, mis experiencias también, una experiencia que tuve visitando las pirámides de Egipto. Escribí
mi posición de cómo creí yo que habían sido construidas. Me traje algunas muestras y vi, y creo que fueron, porque me envié mi artículo a la National Geographic y me dieron que mi teoría no estaba fuera de lo que se pudiera haber realizado. Porque, ¿qué es lo que hay en Egipto en esa zona? Arena, el río Nilo que pasa bastante retirado y un sol, temperaturas de 52 grados centígrados. Entonces yo me puse a ver cómo era lo que lo hacía, y los papiros, los juncos que están al lado del río, que con eso hacen una especie de pegamento para preservar los papiros, que duran muchísimos años. Y yo creí esas pirámides fueron construidas a través de un proceso llamado de polimerización, a través de sistemas de encofrado que fueron siendo levantadas porque están orientadas las tres hacia Orión. Fueron construidas con otra finalidad y por una gente con una tecnología muy avanzada y por una probablemente del exterior. Seguí escribiendo y un día que voy yo justamente a un estacionamiento, me consigo un señor cubano y me dice, yo estaba buscando un plomero que lo necesitaba en mi casa. Y me dice, no, el señor Pinto no está aquí, General Aparicio. Y yo me quedé sorprendido cuando me dio mi grado y mi nombre. Ya tú eras civil. Sí, yo ya te estoy hablando del año 2010. Ya tenía como 12 años retirado, 13 años retirado. Y entonces me dice él, General, me gusta cómo usted escribe. Leo siempre sus artículos. Yo tengo un libro que yo escribí, pero que nadie me lo quiere publicar, y es mi experiencia. Yo estuve con Fidel Castro en la Sierra Maestra, le llevé el primer refuerzo. Digo, ¿y qué quiere? No, me gustaría que si usted lo puede leer y me lo ayuda a reescribir, porque como yo lo escribí, no, nadie me lo quiere publicar. Y su libro, inicialmente, cuando él me lo entrega en un disquete. Y yo le digo, no, yo no tengo mi máquina, mi computador no tiene para leer disquete, tiene para CD, si quieres me lo traes. Y me dio su libro, que eran como 2.500 páginas. Cuando yo lo veo, no, la letra mínima, chiquitica, Sí, no, era imposible leerlo, y su vida personal y toda su cuestión. había una cantidad de historias que Sí, que no enriquecían no me enriquecían el libro, y yo le digo, bueno, ¿tú quieres que te escriba el libro? Vamos a poner el libro en blanco y negro. Y él me dijo, ok. Yo le dije, voy a revisarlo. Firmamos un convenio los dos, un acuerdo notariado y todo completo. Y le dije, ¿me permites reescribir el libro? Inclusive cambiar el título. Le dije, sí, todo, hágalo bien. Y llegamos al acuerdo de reescribir el libro. Me llevó 2 años y medio reescribir esa historia, que la reduje a 600 páginas con material. Hice muchísimas investigaciones para ver si su cuento, lo que él decía, era real, era verdad. Y bueno. Y definitivamente Fidel Castro era un cobarde. Sí, era un cobarde. Nunca bajó de la sierra. Fidel Castro duró en la sierra 2 años y 21 días. Usó a todo su pueblo. Y si me permiten, al comienzo, él inclusive, una de las cosas que él engañaba a la gente, él le decía yo le dediqué el libro a todos los cubanos que han fallecido. Yo siempre he dicho que Fidel Castro fue un farsante. Sí. Él decía, así era Fidel Castro, fíjate, así hablaba y así prometía. La revolución cubana respetará la capacidad y el mérito y no considerará jamás al Estado como botín de un grupo victorioso. Se lo decía al pueblo, a los cubanos. Hizo todo lo contrario. El derecho de disentir y de oposición es un derecho inalienable. No queremos convertir el movimiento 26 de julio en un partido único y totalitario. 1958-59. Todos los cubanos de cualquier partido serán siempre respetados. 1959. La libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de creencia son libertades sagradas para nuestra revolución. Y el último, entonces, nosotros decimos que nuestra revolución no es comunista. Si nuestras ideas fueran comunistas, nosotros lo diríamos aquí. Fidel Castro. Absolutamente, es un párrafo de es un párrafo de su vida, de los discursos. Pero es que todas las mentiras. Sí, y así actuaba. Es cuando le dice a Daniel Motola, que en paz descanse, le dice, Motola, estando en la sierra, cuando Motola le llevó el primer refuerzo, Fidel tenía 18 hombres en ese momento y él le llevó 6 para completar los otros, los 24.
porque nunca tuvo más de 102 hombres en la sierra. Sin embargo, el New York Times y CBS lo pusieron que tenía 10.000 combatientes cuando nunca los tuvo. Lo crearon el mito, yo lo llamé el Robin Hood de la era moderna. Entonces le dijo así a Motola: Motola, toma el revólver y cuando empiece el tiroteo matas a Chicho. Chicho era un campesino de la sierra que lo habían conseguido informándole al ejército de Batista de que Fidel había pasado por ahí. Él le respondió, Daniel le dijo: no, comandante, le contesté lleno de dolor y de desilusión. Yo no estoy en la revolución, ni vine a la sierra a matar hombres indefensos y amarrados. Le dice Fidel: pues entréguele el arma a Julio y que lo mate él. Ese era Fidel Castro, un criminal, un asesino, Y un y la farsante. prueba está que a todos los que usó, incluyendo a Hugo Chávez Frías, los mató. Absolutamente. A todos. Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Todos. a todos. Ese es el farsante Fidel Castro. Mi general, te doy gracias y mil gracias. Oh, por favor. Porque de verdad que esta oportunidad que he tenido de escuchar en voz de una historia viviente, de un historiador viviente, es algo muy, muy, muy interesante. Gracias, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho este conversatorio. Bueno, yo te digo y le doy gracias a Dios y a María Auxiliadora, a mi Guadalupe, a Virgen de Betania, que son mis amigas, y a José Gregorio Hernández también, porque me ha ayudado mucho con mis productos médicos para ayudar a la gente y llevarle salud. Te doy las gracias a ti, a Raúl Leoni, por haberme tenido la oportunidad de conocerte, de presentarnos, de interrelacionar y de hoy en día tener esta gran amistad. Las gracias se las da a mi esposa también. Como te digo, es el norte de mi vida. Son 53 años juntos. Mis hijas, que son la razón de ser nuestra, y mis yernos, que son mis hijos, y mis nietos, y todos los amigos que tenemos y que cada día pues estamos, como decimos, como dijo mi profesor Michael en cálculo, sume todo el tiempo y multiplique cada vez que le den una oportunidad. De verdad, hermano, gracias. Es que tu legado es maravilloso. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.